Ok, estudiantes, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Tenemos luego eh, el despeje donde el alargamiento del resorte es igual a esa fuerza por unidad de constante elasticidad, entiéndase un cociente. Y ya reemplazamos los valores. La fuerza de 300 newtons y la constante 40 newtons por centímetro. Usted obviamente pues hace ya la respectiva operación matemática, va a obtener, va a obtener 7,5 centímetros. 7,5 centímetros de alargamiento. Entonces ya usted ponga a prueba, por favor, la hipótesis que había planteado en esa pregunta. Si usted había dado una hipótesis de que se le alargaba o sufría un acortamiento del resorte. Observe lo siguiente, por favor. Resulta que este alargamiento es directamente proporcional con la fuerza. Como la constante del resorte es la misma, si yo aplico una mayor fuerza, si aumento la fuerza, ¿qué va a suceder? Pues el alargamiento de nuestro resorte se va a evidenciar en un mayor valor. Y efectivamente, así es. Cuando teníamos nosotros los 200 newtons, teníamos entonces un alargamiento de 5 centímetros. Ahora que tenemos un aumento de 100, porque ahora son 300 newton, ahora tenemos 300 newton. De esta manera entonces nosotros observamos que hay un aumento en el resorte, listo, en ese alargamiento como tal. El valor en este caso es de 7,5 centímetros. Bueno, continuamos por favor. La pregunta C. La pregunta C dice, la fuerza que se debe aplicar para el alargamiento o para que el alargamiento mejor sea de 8 centímetros. Bueno, entonces, eh, en este caso, pues yo les haré el dibujo, ¿cierto? Para que usted se me ubique. Tengo mi resorte acá. Resulta que en este resorte yo voy a aplicar una fuerza X, porque no sabemos todavía el valor. Voy a aplicar aquí una fuerza. ¿Cuánto vale o cuál es el valor de la fuerza? ¿Cuál es su intensidad? No lo sabemos porque precisamente eso es lo que nos están preguntando. Pero ¿qué se busca? Se busca que el alargamiento sea de 8 centímetros, es decir, que nuestro resorte va a sufrir lo siguiente. Entonces voy a hacer un dibujo un poco exagerado y supongamos que acá queda entonces nuestro resorte. Cuando hemos realizado precisamente esta aplicación de la fuerza, nosotros vemos cómo se alarga. ¿Cuánto? Es el valor de esa fuerza, porque ya sabemos que son 8 centímetros. Son 8 centímetros lo que se va a alargar. Entonces, ¿cuáles serían esos 8 centímetros? Bueno, entonces ya sabe usted que toma aquí esta relación de las distancias, de tal manera que aquí tendríamos nuestros 8 centímetros. Perfecto. Recuerden que el resorte es el mismo. Luego usted ya conoce la constante porque ya la calculó. Esa constante, se la repito, 40 newtons por centímetro o, en su defecto, 4000 newtons por metro, como usted quiera. Como nos están dando acá centímetros, pues lo mejor es trabajarla entonces
en unidades de centímetro. 40 newton por centímetro. Y partamos nuevamente de esta ecuación. Vea que usted ya se la aprendió. Definitivamente usted, estudiante, opera las cosas, ¿cierto? No es que repita por repetir, no, es que usted tome el concepto y usted lo aplique. A eso es lo que me refiero. Va a ser igual la fuerza que se le aplica al resorte, a la constante de dicho resorte por el alargamiento. Y vamos a chequear entonces, por favor, cada uno de los conceptos. ¿Tenemos la fuerza? No. Esa es la pregunta. ¿Conocemos la constante? Sí. ¿Y conocemos el alargamiento? También. Reemplacemos valores. Siempre le recomiendo, por favor, chequear. Chequear lo que usted tiene y cuál es el interrogante o la duda a resolver. La constante vendría a ser entonces los 40 newton por centímetro multiplicado por los 8 centímetros. ¿Listo? Y ya usted entonces resuelve. Ya sabe que los centímetros se le van a usted a simplificar y le quedaría 320 newton. ¿Qué significa esto? Recuerde que los resultados en física tienen una explicación. Los resultados en física tienen una explicación. Que para que este resorte se pueda alargar 8 centímetros, la fuerza aplicada corresponde exactamente a 320 newton. 320 newton. Y esa sería entonces la respuesta a la pregunta C. Vamos a la pregunta D, por favor. El valor de la constante del resorte, si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newton. Por favor, léala muy bien. Ese tipo de preguntas son preguntas que se tienen que analizar. Ese tipo pues, de enunciados. A usted le dicen, el valor de la constante del resorte. Esto es lo que le están preguntando. Esto es lo que nos preguntan. El valor de la constante. Ese es nuestro interrogante. Pero resulta que nos dan una claridad. El mismo ejercicio nos está dando aquí una claridad muy interesante. Y nos dice, precisamente, si sobre el mismo resorte, a usted ya le dicen que es sobre el mismo resorte. Caballeros y niñas, comprensión lectora. Aquí simplemente es prestar atención a lo que nos están diciendo. Es el mismo resorte. Entonces usted acude precisamente a este primer enunciado que nos han dado. Y ya usted conoce el valor de la constante en newton por centímetro o newton por metro. Entonces, ¿cuál sería el valor de la constante? Bueno, usted tiene opción de darla de dos maneras. Primera, la constante vendría a ser igual a 4000 newton por metro. O, en su defecto, esa constante es igual a 40 newton por centímetro, que es exactamente lo mismo. Y ahí está entonces resuelta esta situación.